Avenidas completamente llenas. Restaurantes abarrotados. Tráfico intenso. ¿Ha superado China definitivamente la crisis del coronavirus? En el capítulo de hoy veremos la actual situación en China. Bajo estrictas medidas sanitarias. Esto ha permitido evitar más contagios en el territorio asiático. Desde que volvimos al país no hemos hecho otra cosa que ver innumerables medidas de prevención contra la pandemia. Una población concienciada que trabaja duro e impone normas estrictas como la cuarentena obligatoria que veis en el vídeo anterior, o incluso el continuo seguimiento de la temperatura corporal, que si no es reportada te cortan el suministro eléctrico de la vivienda, como nos pasó a nosotros. Si quieres coger transporte público o incluso quieres acceder a algún lugar de interés cultural, debes tener un código QR con un color que representa tu historial médico y los lugares en los que has estado en los últimos meses. Además, en los semáforos hay voluntarios que regalan mascarillas y paquetes de pañuelos. La verdad es que es fácil ver por qué China ha vencido al virus y por qué su progreso es tan notable frente a otros países y por qué aquí la vida es prácticamente normal. Definitivamente China ha vuelto a la normalidad, todos los comercios están activos, muchísima gente por las calles, tráfico continuo, pero las medidas de seguridad y de prevención siguen en pie y el miedo a no llevar mascarilla tardará en perderse. El camino que ha llevado a China hasta la victoria no ha sido fácil. En primer lugar, el cierre total de una ciudad de más de 11 millones de habitantes con los costes económicos y humanitarios que eso conlleva. Más tarde, el cierre de otras provincias dejando una cuarentena de un total de más de 500 millones de personas. La construcción de 2 hospitales en tiempo récord y el cierre de muchos aeropuertos. La gente solo podía salir a comprar con una tarjeta que repartían a un miembro de cada casa y solo podías utilizarla cada 2 días. En las comunidades que habían afectados, como en la nuestra, cerraban con barricadas y no dejaban salir a nadie. Era de esperar que utilizando medidas tan drásticas, China lograra frenar la curva de afectados de manera significativa, y así pasándole alarmantemente a Italia, y luego España, incluso pasando a Italia. Y finalmente Estados Unidos por encima de estos dos. Ahora nos vamos a centrar en la preocupante situación de España, ya que es nuestro país natal, aunque España ya muestra signos de mejora en la cantidad de casos que se registran a diario, teniendo varios picos pasados de más de 7.000 y 8.000 casos. Los reportes más recientes están por debajo. Y es que eso significa que los confinamientos están dando resultado, aunque no se tomen igual de serios que en China. Pero no perdáis la cabeza, esta es la única manera de frenar los contagios. También hay que decir que no todo está abierto. Los colegios de educación infantil, primaria y centros de idiomas siguen cerrados, a pesar de que en nuestra provincia tenemos 0 afectados desde el día 19 de febrero. Aunque hace una semana abrieron algunos centros de educación secundaria y universidades.
El país teme mucho a una segunda oleada y por eso está abriendo poco a poco los confinamientos, negocios e instituciones. Y esto tendría que tomar nota España a la hora de levantar cuarentenas en nuestro país y no apresurarse. Mucha gente en China sigue sin salir de sus casas a pesar de no haber contagiados y habiendo levantado la cuarentena, por el miedo a que pueda haber gente asintomática. A diferencia de España, a día de hoy todavía se puede ver gente ignorando el confinamiento a pesar de que el país haya establecido medidas como multas y arrestos. Las fuerzas de seguridad han tramitado alrededor de 220.000 sanciones a ciudadanos irresponsables. En Madrid, en un mismo día se han reportado hasta 903 multas. La despreocupación de este grupo de personas hace que las posibilidades de contagio aumenten y perjudiquen al resto. Y hasta que la sociedad no esté concienciada y ponga cada uno de su parte, colaborando con las normativas establecidas, no se verá un resultado significativo. El gobierno puede ser mejor o peor, pero sin la plena colaboración de su sociedad, esto tardará mucho más en superarse. Nosotros no podemos hacer mucho, pero sabemos que mucha gente está desanimada, pasando momentos realmente difíciles e incluso perdiendo la esperanza. Por esos motivos, hemos decidido mandaros fuerza desde aquí con la ayuda de nuestra gente cercana que ya han superado esos malos momentos y esperamos que más gente se conciencie. ¡Vamos España! ¡Chayo España! 加油，西班牙！加油，西班牙！加油，西班牙！西班牙加油，你可以。 Hello everyone, I'm Delia in China. As you can see, summer is really close, so don't give up and everything's gonna be fine. Just wash your hands often, wear a mask when you go outside. Do Boy Days España. Vamos España, and always remember wear a mask whenever you go out, because you just don't know who is asymptomatic carriers. Keep safe. Espero que todos estén bien. ¡Ánimo, España! Tú puedes, España. 加油，西班牙 ！Vamos España！ 对西班牙说声西班牙加油，一起加油！加油，西班牙 ！Vamos España！ Vamos España！ 加油，西班牙！